Buenos días, buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Camilo Bermúdez Betancourt y para el proyecto final de electromagnetismo del diplomado MST de 2025 escogí el problema 2, que es básicamente lo que vamos a tratar, es la energía magnética y las fuerzas en un solenoide. ¿Listo? Vamos a leer un poquito el enunciado. El enunciado dice, un solenoide largo y delgado de radio R con longitud L mucho mayor que R y con un número de vueltas conduce una corriente I. Debemos de calcular la energía magnética almacenada como primer paso y luego la fuerza que tiende a expandir radialmente el solenoide. Esto lo vamos a hacer suponiendo que la corriente es constante. ¿Listo? Aquí vamos a ver nuevamente los datos que tenemos, radio del solenoide, la longitud, sabiendo que es mucho mayor, hay que tenerlo muy en cuenta para saber qué ecuaciones utilizar, el número de vueltas, la corriente que circula, podemos reescribir esto con un número de vueltas sobre la longitud del solenoide como la densidad de vueltas, que va a ser N sobre L, N mayúscula, y la permeabilidad magnética del vacío. En la permeabilidad magnética del vacío, el valor que vamos a utilizar va a ser 4pi por 10 a la menos 7, pero pues este valor básicamente no nos interesa porque como estamos trabajando una distancia R, una longitud L, un número de vueltas N, pues no vamos a entrar en detalle en cuál va a ser el valor exacto porque pues es un caso genérico. Listo, lo que nos vamos a centrar es que vamos a utilizar esta definición y lo que sí es importante aclarar que la definición va a ser las unidades que vamos a utilizar va a ser las de Tesla por metro sobre amperios. Para el caso de un solenoide que su longitud, es decir, lo largo que es el solenoide, es mucho mayor que su radio, que básicamente lo gruesito que él va a ser, el campo magnético va a ser definido como la permeabilidad magnética en el vacío por la densidad de vueltas por la corriente y en una dirección que escojamos. ¿Listo? En este caso, pues va a ser esta de aquí. Vamos a decir que simplemente es Z, pero pues no interesa. ¿Listo? Esto queda pues definido aquí en los datos que conocemos de nuestro caso y esto es el campo magnético. ¿Para qué necesitamos el campo magnético? Ya que a partir del campo magnético podemos encontrar la densidad de energía, que es la que está almacenada, y por ende, a partir de la densidad de energía, pues simplemente integramos y vamos a tener la energía magnética almacenada en nuestro solenoide. La densidad de energía magnética se define como el campo magnético al cuadrado sobre 2 por la permeabilidad en el vacío. Entonces lo que hacemos es escribir nuevamente esta expresión en esta aquí, que es lo que vemos aquí, al cuadrado, y simplemente nos da esto que vemos acá. Listo, como bien dijimos, como queremos calcular es la energía magnética, no su densidad magnética, lo que hacemos es calcular su integral. Como bien vemos en esta expresión, ninguna de las variables es volumen. Por ende, esta densidad magnética no depende de esa densidad, esa densidad de energía magnética no depende del volumen, entonces simplemente la integral va a quedar, o sea, nuestra solución de energía total va a ser la densidad por la integral de la derivada de volumen. Entonces, pues simplemente sabemos de que en este caso, pues básicamente la integral va a quitar ese diferencial y nos queda el volumen. En el caso de este caso, que es un solenoide, es decir, un cilindro, va a ser simplemente el radio al cuadrado por pi por la longitud, básicamente es esta parte, y extenderlo así. ¿Listo? Reemplazamos lo que está aquí y nos queda esta expresión como la energía magnética almacenada, que es la que vemos aquí, que es permeabilidad magnética en el vacío por el número de vueltas por el cuadrado, el radio cuadrado, la corriente al cuadrado sobre 2 la longitud al cuadrado. Aquí lo podemos también expresar también a partir de una forma alternativa que va a ser a partir de la inductancia, que como vemos, de hecho la expresión al principio es muy similar. ¿Listo? Y para calcularlo a partir de esto simplemente es multiplicar esa inductancia por la corriente al cuadrado sobre 2. Listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte que nos pregunta era la fuerza que tiende a expandir radialmente el solenoide, suponiendo que la corriente es constante. Aquí vamos a aplicar dos métodos. Primero, podemos utilizar, o sea, ambos nos van a dar lo mismo, simplemente es para confirmar que estamos haciendo bien las cosas, va a ser a partir de la energía, que la energía pues es básicamente la fuerza podemos expresarla como un cambio de energía a través de una longitud y también lo podemos calcular esta fuerza magnética a partir de una presión. ¿Listo? Vamos a ver primero la energía. En este caso, de forma general, se define que la fuerza va a ser el menos de la derivada de la energía magnética sobre, en este caso, pues de X, una distancia cualquiera, cuando tenemos una densidad de corriente, constante. ¿Listo? En este caso, pues estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, entonces pues, va a ser sobre R. Entonces, lo que hacemos es esta expresión de anteriormente, en nuestro anterior punto, la vamos a derivar con respecto al radio. En este caso, la única que depende aquí es este R al cuadrado, entonces este R va a bajar, que es lo que vemos aquí, se cancela con este 2 y nos queda esta expresión. ¿Listo? Que es la que vemos aquí, que es permeabilidad magnética por pi, n
al cuadrado R por corriente sobre L. Listo, ahora vamos a verificar que este cálculo esté correcto también a partir de otra forma, que es la presión magnética. La presión magnética, ¿cómo se define? Como el campo magnético sobre la permeabilidad del vacío por sobre 2. Listo, utilizamos la expresión que vimos al principio y es la que vemos aquí, la llevamos al cuadrado y nos queda esta expresión. ¿Cómo podemos utilizarla a partir de la presión? Nosotros sabemos que la presión es una fuerza sobre un área. Reemplazando ahí, despejando cuánto es la fuerza, va a ser simplemente la fuerza por la presión por el área. En este caso va a ser el área así, en este caso. ¿Listo? ¿Cómo se define esa área? Pues va a ser simplemente 2pi por el radio y la longitud es esta área aquí, no así cortada en lonchas, no, es esta área aquí. Entonces reemplazamos la presión magnética que calculamos previamente, que es esta de aquí, por el área lateral, que es esta de aquí, y nos queda básicamente esta como la fuerza radial, que va a ser la permeabilidad magnética por pi, por n al cuadrado, por r, por la corriente al cuadrado sobre e. Si queremos despreciar esto simplemente por unidad de longitud, la fuerza por unidad de longitud, pues va a ser simplemente dividir esa fuerza radial por L y nos queda esta nueva expresión de aquí. Recordando que este N minúscula es la densidad de vueltas. ¿Listo? Que es esta que está aquí, esto es lo que va a estar al cuadrado. N sobre L y al cuadrado. Listo. ¿Qué podemos concluir a partir de estos valores que hemos tenido aquí? Que básicamente, primero, que obviamente cada espira genera un campo magnético. Cuando todas las espiras adyacentes, es decir, que están cerquita, que están, digamos así, en la misma dirección, genera un campo magnético en el mismo sentido. Cabe aclarar que en este caso las corrientes están paralelas, pero están juntas. Entonces no se van a repeler, sino que al contrario van a aumentar. ¿Listo? Y toda esta fuerza magnética ejerciéndose sobre el solenoide va a ser de que es capaz de tener un radio así, a expandirse cada vez más. Esto obviamente, pues acaba de aclarar de que hay que suponer de que el solenoide, es decir, ese cilindro, sea material que sea, no se vaya a romper, no se vaya, se pueda expandirse, entonces puede ser un material muy ideal. ¿Listo? Esto pasa gracias a que la longitud es mucho mayor al radio, entonces básicamente el campo magnético es muy fuerte sobre la carga de ese solenoide, entonces va a ser así. Esto no es obviamente infinito. ¿Listo? Otra conclusión que podemos decir es la presión magnética. La presión magnética, pues este que vemos aquí, esto representa la densidad de energía del campo magnético, actúa como una presión efectiva sobre las paredes del contenedor y está análoga a la radiación electromagnética. ¿Listo? Claro, aclarar que en este caso la presión magnética, la fuerza magnética y la energía magnética todas son directamente proporcionales. Es decir, si hay una que aumenta, todas van a aumentar porque están directamente relacionadas. Recordando que la fuerza, cómo se relaciona con la energía, porque es el cambio de energía sobre en una distancia, y la presión es básicamente, pues es simplemente la fuerza, es la fuerza ejercida sobre un área. ¿Listo? Aquí vemos nuevamente los resultados finales que vemos aquí. ¿Listo? La energía almacenada, el primer punto, la fuerza radial de expansión y pues cómo utilizamos a partir de la presión magnética. Aquí vamos a hacer una verificación dimensional de que no solamente el cálculo está bien hecho, sino que también las dimensiones de nuestras unidades son correctas. La permeabilidad magnética del vacío es Tesla por metro sobre ampere. El número de vueltas es adimensional, entonces 1. El radio es m al cuadrado por la corriente al cuadrado, que son amperios, y sobre por L-1, que son metros. Listo, reemplazamos esto de aquí, podemos reescribir este Tesla como Weber, que es el flujo magnético, sobre metro cuadrado, simplemente es cambio dimensional, que es equivalente, este metro cuadrado con este metro cuadrado se van, y me queda Weber por amperios, que eso es equivalente a joules. ¿Listo? En el caso de la fuerza, y bueno, ya sabemos que joules es newton por metro, y eso es igual a la energía. Listo, en el caso de la fuerza, pues simplemente nuevamente estas expresiones que vemos aquí y las escribimos que va a ser Tesla por metros, sobre el amperios y vamos a estar aquí. En este caso nos queda la expresión como Tesla por amperios por metro y eso es equivalente a los newtons. Listo, esto ha sido todo por el proyecto del proyecto final de Electro y es el problema número 12. Muchas gracias.